La Chiva suena a historias, sensibilidad, nostalgia, sonidos nuevos y a ti. La economía para sus estudiantes es la correcta administración de recursos escasos. Mi carrera es economía. La economía siempre está presente en nuestras vidas, siempre estamos analizando cuánto vamos a gastar, cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a invertir, cuánto vamos a ahorrar. Entonces digamos que la economía siempre está presente pues en la sociedad. Hola, mi nombre es María Fernanda Zamora y hoy en Podcast 19, La U en Casa, hablaremos sobre cómo el confinamiento y la virtualidad afectan a los estudiantes de economía. Mis rutinas anteriores pues era como uno hacer mis quehaceres en la casa, preparar mi almuerzo, coger transporte, realizar mis trabajos, dirigirme a la universidad. Digamos que el ambiente universitario es muy diferente porque uno dice pues voy a la universidad a estudiar, quizás uno haga ciertas actividades recreativas, pero pues uno sabe que va a estudiar. Y digamos que uno está en el salón de clases, sabe que pues si presta atención pues va a ser mejor. Pero digamos que uno tiene en su cabeza que está estudiando y que tiene que prestar la atención necesaria pues para entender y realizar los respectivos trabajos. Pero en el sentido de las clases virtuales, uno estar en una clase y estar pensando que estoy en mi casa, que tengo que hacer almuerzo, que tengo que ir a cuidar a mis hermanas, que tengo que hacer tareas, entonces como que no es ese ambiente adecuado para entender y muchas veces uno se pierde las clases por estar pensando en ese tipo de cosas. Ella es Mayra Sánchez, estudiante de economía, cursa sexto semestre en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Bueno, hola a todos. Supongo que ya habrán escuchado las decisiones, ¿cierto?, que se han tomado precisamente con respecto a esta contingencia a nivel mundial que tenemos del coronavirus o del COVID-19. Tomar decisiones para protegernos a nosotros, para proteger al otro y digamos que esto nos lleva a estar en casa en una cuarentena y precisamente a tomar nuestras clases virtuales. Esto va a ser algo duro para todos. Creo que nadie se lo esperaba. Ustedes no se lo esperaban, nosotros como profesores no se lo esperaba, la universidad no se lo esperaba, el mundo no se lo esperaba. Las clases virtuales no son para mí. Estoy muy acostumbrada a la presencial, me gusta lo presencial, me gusta estar en el ambiente universitario, como en el ambiente con los profesores directamente, y tener pues los materiales necesarios para llevar las clases, que eso creo que también nos ha afectado mucho porque los profesores tienen en su cabeza cierto libro que quizás no lo podemos encontrar en internet y se varan y buscan otro tipo de libros que lo sacan como de su zona de confort. Y quizás al no conocerlo no pueden brindar también la clase. Pues hay programas como bases de datos, libros que se necesitan que no son tan fáciles de conseguir y quizás la universidad los puede brindar, pero se vuelve como complejo también para la universidad poder, por ejemplo, encontrar libros que no virtualmente, que quizás no sabe ella si sirvan o no. Entonces pues ha sido ese tema una falencia. Yo pasaba la mayor parte del día en mi universidad es pública, entonces sus horarios son bastante largos. Entonces digamos hay días que llegaba a las 7 y me iba por ahí a las 6 a mi casa. Digamos que ahorita estar en la casa con ciertos deberes más con los que uno tenía anteriormente pues se vuelve pesado. Tener este tipo de metodología, pues como dije anteriormente, pues uno se siente como presionado. A veces uno piensa en aplazarlo porque siente que no está capacitado para tener este tipo de clases y que no está aprendiendo uno lo necesario. Digamos en mi caso, por la distracción que yo tengo acá, a veces
dejaba las clases ahí, me ponía a hacer lo que estaba haciendo y pues uno se pierde porque le mandan unos trabajos y uno queda como que ¿y a quién le pregunto ahora? Las herramientas tecnológicas y todo ese tema son muy buenas, nadie se las va a negar, pero desde que se sepan usar bien. Y ahorita estamos en el caso de que todo el mundo está utilizando el internet, todo el mundo está utilizando las plataformas virtuales y se vuelven pesadas y se vuelven lentas, entonces eso hace que sea como más aburrido ver ese tipo de clases. Que sí que es cuestión de uno dedicarle a uno las 6 horas, todo ese tema, pero uno no tiene el tiempo, no tiene como la atención necesaria y quizás a veces ni tiene las herramientas porque no falta que se le dañe a uno el computador, que se le dañe pues que se le vaya a uno el internet, que uno no esté como también en el estado emocional para estar en ese tipo de clases, porque a veces pues el encierro, extrañar a las personas con las que uno estaba, extrañar como las rutinas que uno tenía anteriormente, pues a uno como que no le da el estado emocional para pues ponerle atención a un profesor que a veces como que lo estresa a uno. Los estudiantes han tenido que reorganizar su vida cotidiana para ajustarse a una situación de aislamiento. Para estos, la virtualidad no solo supone retos de conectividad, hablamos que todo su entorno y el mismo debe mutar, hablamos de compromiso, la disciplina que implica generar una nueva cotidianidad donde la educación y el entorno familiar deben reconfigurarse en la búsqueda de un equilibrio para así lograr el mejor rendimiento académico que sea posible. Esto sin tener en cuenta factores sociales y emocionales que ejercen presión sobre aquellos que diariamente intentan dar todo de sí para lograr sacar lo mejor de esta contingencia, aunque a veces sea imposible. La estructura de la economía consiste en dos ramas principales. La primera es la macroeconomía y la segunda es la micro. La primera se encarga de analizar la economía desde factores generales, cómo es el comportamiento de la producción de un país, cómo es el desempleo, cómo es que las empresas crecen, cómo se comportan en el sentido general, cómo es que es el consumo en un país, cómo es la inversión. Ya desde el punto micro podemos ver de manera individual cómo es el costo de una empresa, cuáles son sus ganancias, cómo se comporta el consumidor, cuáles son sus preferencias, sus elecciones. Pues esto con el fin de entender de manera más clara la economía y su funcionamiento, desde pequeñas partes hasta grandes partes. También hay factores como la estadística y la matemática que son claves para el funcionamiento de la economía. La estadística permite como analizar las variables de estudio. Mucho se ha hablado de la economía digital y cómo esta es el futuro de los negocios, pero cómo entender esto desde la visión de un estudiante de economía tradicional, que se encuentra a la mitad de su carrera y ahora tiene que pensar cómo salir de su zona de confort para lograr adaptarse a una nueva realidad impuesta, teniendo en cuenta que en esta contingencia su disciplina será la encargada de llevar la batuta a la hora de repensar la sociedad. También analizamos la parte del comercio, cómo puede ser los acuerdos comerciales, cómo esto genera beneficio tanto para el país, cómo puede beneficiar a los productores, cómo puede beneficiar a los empresarios. Vemos factores también como en las finanzas, ya para entender más cómo es el comportamiento de las acciones, el portafolio de inversiones para los accionistas, ver cómo se comporta el mercado financiero en tanto nacional como internacionalmente, la bolsa de valores y cómo ellos influyen de manera importante en el diario vivir de muchas personas y en el dinero como tal para invertir. Hay finanzas comportamentales, que es lo que se ha venido estudiando, que ya analiza no tanto la matemática de las acciones, sino la psicología de los inversionistas. Es un tema que está surgiendo
en este momento y es muy chévere de analizar porque dejamos de un lado como la estructura rígida de las matemáticas y las estadísticas y las predicciones y vamos más hacia el tema de la persona como ser humano. Para las organizaciones como la UNESCO, uno de los principales problemas de la educación en tiempos de COVID-19 es la conectividad y la generación de dinámicas que permitan a las instituciones de educación superior ofrecer contenidos funcionales para sus estudiantes. Pero la realidad es distinta para quienes se encuentran estudiando, puesto que la preocupación no solo por el contenido, los costos, la funcionalidad, el tiempo, la disciplina, sino también esperar, para quienes como Mayra está más allá de la mitad de la carrera y no sabe cómo va a enfrentar la evolución que tendrá su disciplina. Por ende, si antes su futuro era incierto, ahora parece ser un túnel lleno de niebla al que todavía no se le puede ver un final. Muchas gracias a quienes escucharon este capítulo, en especial muchas gracias a la estudiante de Economía Mayra Sánchez. La Chiva Suena es un programa radial producido por estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central para Sintopía Radio, con la colaboración de la UMA, Unidad de Medios Audiovisuales. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa.